Vamos a iniciar con lo que es el tema fuerzas de equilibrio. Las fuerzas de equilibrio son aquellas que en el anterior tema ya hemos mencionado, son aquellas que permiten a un cuerpo o a un objeto estar en equilibrio. Pero ¿qué significa exactamente estar en equilibrio? Para esto existe la primera condición de equilibrio, que explica en qué consiste. En el caso de un cuerpo en equilibrio es aquel que presenta reposo o se encuentra estático, es decir, que se encuentra quieto. Cualquier cuerpo puede ser como este bolígrafo, quieto. No hay movimiento alguno, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. A eso se refiere en equilibrio. Ahora, en el caso de este cuerpo, simplemente se están dando condiciones normales de fuerzas naturales, pero puede darse el siguiente o los siguientes ejemplos. Por ejemplo, podríamos ver que un objeto X es jalado por una persona y este por otra persona. Puede ser con una soga, etcétera. Entonces aquí tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2. Entonces esta persona está jalando hacia esta dirección y esta hacia esta dirección. Están jalando y produciendo fuerza para mover el objeto, pero lo están haciendo en sentido contrario cada uno. Por lo tanto, si ambas fuerzas, si tanto F1 como F2 son iguales, el objeto no se va a mover. Entonces, en este ejemplo, el objeto, a pesar de que está siendo ejercido por fuerza, presenta equilibrio. Y cuando me dice que el equilibrio está razonado, cuando la sumatoria de sus fuerzas da cero. Eso es lo que me indica la primera condición del equilibrio. Y puede ser también viceversa. Podemos imaginar aquí un balón y podemos imaginar que una persona lo está pateando de este lado y otra persona lo está pateando de este lado. Esta persona está impregnando hacia dentro del objeto fuerza y esta otra también. Acá puedo ver una fuerza 1 y aquí una fuerza 2. Entonces puede ser que el objeto sea jalado, o sea que los vectores vayan hacia el exterior o que los vectores vayan hacia el interior. Entonces en este caso pasa lo mismo. Ambas personas están pateando en sentido contrario. Por lo tanto, también va a pasar lo mismo. El balón va a estar quieto porque no va a haber movimiento. Y si no hay movimiento, el objeto está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas me va a dar cero. ¿Cuándo va a presentar en desequilibrio? O cuándo va a presentar fuera de equilibrio, cuando el balón, por ejemplo, podemos imaginar que este es un balón y una persona lo está pateando, ejerce una fuerza en la parte central, no hay nada que obstaculice para este lado, por lo tanto el balón va a generar movimiento. Y al generar movimiento va a tener un desplazamiento cubriendo una distancia, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos. Esto se da cuando todas las fuerzas participantes están empujando o jalando hacia la misma dirección o solamente cuando una fuerza está ejerciendo el movimiento para que el objeto cambie de posición. A esto se le va a llamar desequilibrio. Y este desequilibrio me va a dar como resultado una fuerza resultante X.
Eso va a depender de cuánto de fuerza ha sido impregnado para realizar que este balón se mueva. Entonces, esa es la teoría del equilibrio. La segunda condición habla también de la sumatoria de fuerzas, pero ya no de vectores de fuerza, sino habla de momentos de fuerza. ¿Qué es un momento de fuerza? Es cuando utilizamos una palanca X, y a la palanca ejercemos una fuerza determinada, ya sea puede ser hacia arriba o de hacia abajo o de manera oblicua. Y la fuerza que está impregnando a esto va a obligar que la palanca se mueva. Pero ¿cuál es la característica de la palanca? Que solamente se va a mover de un extremo, no del otro. Esto está ligado a esto. Esto puede ser una polea, puede ser un eje, etcétera. Pero va a depender de qué. Va a depender de la distancia de la palanca o del largo de la palanca y de la fuerza que se está ejerciendo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el momento? El momento se refiere a en un lapso de tiempo, ejercer determinada fuerza. Esa determinada fuerza va a variar ya sea para disminuir o para aumentar según el largo de la palanca. Entonces, de igual manera, si la sumatoria de los momentos de fuerza me va a dar 0, eso involucra que hay un equilibrio. Si solamente hay un momento de fuerza, va a haber un desequilibrio. Ya, entonces pasemos al ejemplo. En el ejemplo me dice, este es un ejemplo para explicar esta teoría, ¿ya? Un libro que pesa 45 newtons. Aquí yo he dibujado una mesa, aquí está el libro y me dice que pesa. Ojo, el peso siempre se va a simbolizar con una W. Y la W me dice que es 45 newtons. El peso, como ustedes ya recordarán en el anterior tema, también es un vector de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad está jalando hacia el suelo todo lo que está sobre la Tierra, ya sea grande, pequeño, liviano, etcétera, está siendo atraído al centro de la Tierra por la gravedad. Siempre recuerden también que la gravedad equivale, en el caso del planeta Tierra, a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tengo ya una fuerza. Este vector a esta fuerza del peso lo voy a representar con este vector rojo. Es arrastrado con una fuerza de 30 newtons hacia la derecha. Estamos acá a la izquierda y bueno, según el plano del libro, vamos a tener acá una fuerza resultante y una fuerza ejercida. La fuerza ejercida me dice que es de 30 newtons. ¿Para qué? Para que el libro se mueva con dirección hacia la derecha, dice. Para ello me pide calcular la fuerza resultante y también calcular la fuerza normal para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Para resolver este ejercicio debo recordar toda la teoría sobre las fuerzas que he aprendido o que hemos aprendido tanto en el anterior tema como también en estos dos subtítulos, que es la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes distinguen aquí, estamos observando un plano cartesiano. Si ustedes ven, acá vamos a ver o vamos a observar, estamos observando un eje Y. Y aquí de igual manera estamos observando un eje X. Entonces debemos aprender a siempre tratar de plasmar estos vectores sobre un plano cartesiano.
¿Ya? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a resolver todo lo que está en el plano X y luego vamos a resolver todo lo que está en el plano Y. En el plano X, la condición, ¿qué me dice la condición? Que la sumatoria de las fuerzas siempre me va a dar 0. Entonces, ¿cuáles son las sumatorias en plano o eje X? Las sumatorias en plano X es fuerza y fuerza resultante. Y esto dice que me va a dar 0. Esto está yendo a esta dirección. Eso me quiere decir que está en positivo. Pero esto está yendo a esta dirección, que me indica que va a ir en negativo. Ahí está. Entonces me dice que esta sumatoria me va a dar igual a 0. Entonces me pide, ¿qué es lo que me pide? Me pide encontrar fuerza resultante. Entonces simplemente dejo en este caso o llevo fuerza resultante a este lado porque 0 no me sirve de nada. ¿Por qué voy a llevar fuerza resultante y no la fuerza? Porque fuerza resultante está con negativo y no me sirve que sea negativo. Entonces, ¿a quién voy a llevar? Voy a llevar a la fuerza resultante. Ahí está. Si aquí estaba negativo, al otro lado va a pasar positivo. Y finalmente, ¿qué es lo que me va a dar? Fuerza, ¿cuánto equivale? Fuerza equivale a 30 newtons. Entonces me va a dar 30 newton es igual a fuerza resultante. Entonces, ¿cuánto había sido la fuerza resultante? La fuerza resultante había sido 30 newtons. Esto en eje o en plano X. Ahora me pide encontrar la fuerza normal. La fuerza normal está acá. Esta es la fuerza de peso y esta es la fuerza normal. ¿A qué se refiere con fuerza normal? A que siempre, a toda acción o todo vector que produzca o que esté ejerciendo fuerza sobre un objeto o sobre un móvil, etcétera, automáticamente todo ejerce o reacciona de manera contraria con otro vector. Entonces, si yo tengo una fuerza que está empujando hacia abajo, siempre va a haber una fuerza que se va a oponer a la otra fuerza. Ahí en todo caso, a esta se le va a llamar fuerza normal. La fuerza en este caso surge de la mesa que impide que el libro esté en el suelo. Entonces la fuerza normal, esto es lo que me indica cuánto es. Entonces yo debo recordar el siguiente análisis. Me dice que la sumatoria de las fuerzas es 0. Por lo tanto, me tiene que dar 0 el resultado. ¿Y cómo me va a dar 0 el resultado? Aquí yo tengo fuerza normal. Fuerza normal a esta dirección va a ser positivo. Y fuerza de peso hacia abajo va a ser negativo. Esto me tiene que dar 0. ¿Y cómo me va a dar 0? Porque me dice que la sumatoria de las fuerzas es 0. En el caso del plano X, hemos comprobado que la sumatoria de las fuerzas 0 no se está cumpliendo. No se cumple. Más por el contrario, vemos que hubo desequilibrio. Pero en el plano Y no me da ningún otro dato y tengo que observar cuánto va a ser la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice que la fuerza de 45 newtons es la fuerza de peso y ¿cuánto equivaldría a la fuerza normal? Entonces hago un análisis. Si me tiene que dar 0, ¿qué número le debo restar a este 45 para que me dé el resultado 0? Sencillo, tengo que colocar 45. ¿45 qué? 45 newtons. Entonces, más 45 newtons menos 45 newtons, 0.
Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque este libro dice, en primera instancia estaba quieto o estaba en reposo. Entonces, para que el libro esté en reposo, ambas fuerzas tienen que ser similares o idénticas para que no exista un movimiento del objeto. Por lo tanto, si el peso, que ha sido el vector que estaba traído al centro, es de 45 newtons, por lo tanto la fuerza normal también va a ser de 45 newtons. ¿Para qué? Para que el libro se quede en su lugar. A esa lógica tengo que llegar. Por lo tanto, ¿cuánto es o cuánto equivale la fuerza normal? 45 newtons. Pasemos ahora al segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice un cuerpo de 40 kilogramos es arrastrado con una fuerza de 50 newtons hacia la derecha. Calcular, me dice, el peso, calcular el peso, la fuerza resultante y la fuerza normal para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Entonces empiezo a realizar el ejercicio. Es lo mismo que hemos hecho, solamente ¿quién se está adhiriendo acá? Peso. Recordemos que la fórmula de peso es W masa por gravedad. Aquí me falta un dato, me falta la gravedad. Me dice que el cuerpo tiene una masa de 40 kilogramos y es arrastrado con una fuerza de 50 newtons. Encuentra, me dice, en calcular el peso, ya, calcular la fuerza resultante, eso es lo que me estoy olvidando, y la fuerza normal, aquí está. Entonces todo esto tengo que calcular. La gravedad en la Tierra, ¿cuánto es? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo todos mis datos y realizo el ejercicio. Peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Cuánto es? Masa es 40 kilogramos por gravedad. Gravedad, ¿cuánto es? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces realizo peso 40 por 9.81. Calculadora me sale 392.4. ¿Qué cosas me van a salir? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Pero debo recordar algo. Debo recordar que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, simplemente coloco directamente newtons. No se olviden nunca de esto. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora me dice que debo encontrar la fuerza resultante y la fuerza normal. La fuerza resultante también lo voy a realizar de la misma forma que el anterior ejemplo. La fuerza resultante la voy a encontrar en plano X y la fuerza normal la voy a encontrar en plano Y. La fuerza resultante, en este caso, sí hubo un movimiento. Dice que ha habido una fuerza de 50 newtons. Entonces realizo simplemente lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Fuerza resultante va a ser igual a fuerza. Fuerza resultante va a ser ¿cuánto? 50 newtons. Y en el plano Y, donde está peso y fuerza normal, sencillamente hacemos también de igual manera lo mismo. Va a ser en este caso que la fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso. ¿Cuánto había sido la fuerza normal? Había sido cuánto pesa, aquí está, esto es lo que hemos encontrado, pesa 392.4 newtons. Por lo tanto, la fuerza normal también va a equivaler a este resultado. Entonces, ahí tenemos la explicación sobre los dos ejemplos que están explicando la condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio.